Cuando le dije que estaba embarazada, lo primero que hizo fue reírse. Lo segundo fue bloquearme de todas partes. Hoy, 5 años después, él mismo se arrodilla frente a mí, rogando por una oportunidad para conocer a nuestro hijo. Pero ya es tarde, muy tarde. Mi nombre es Camila, tengo 28 años, y esta no es solo una historia de desamor, es una historia de abandono, humillación y transformación, porque cuando una mujer es empujada al fondo, o se hunde, o aprende a nadar. Y yo no solo aprendí a nadar, aprendí a volar. Hace 5 años era una chica común de un barrio humilde en las afueras de Medellín. Trabajaba en una cafetería del centro, ganando lo justo para ayudar en casa y soñar un poquito con un futuro mejor. Nunca me imaginé que un día, entre tantos clientes apurados, entraría ese hombre, alto, carismático, con sonrisa de comercial y una voz que llenaba el lugar. Era político, joven, ambicioso, con esa seguridad que tienen los que creen que el mundo les pertenece. Y yo, ingenua, caí con fuerza. Nunca fui de esas chicas que sueñan con príncipes, pero ese tipo tenía un imán. Y lo peor, sabía usarlo. Hoy me cuesta recordar todo sin sentir un nudo en la garganta, porque por más que haya superado todo lo que vino después, hay heridas que duelen solo al mirarlas de reojo. Pero te juro una cosa, todo lo que me hizo llorar, hoy me hace fuerte. Y si estás pasando por algo parecido, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es una montaña rusa, y al final vas a entender por qué nadie debería subestimar a una mujer rota que decidió reconstruirse. Trabajaba desde los 17 en una pequeña cafetería del centro de Medellín, justo al lado de un edificio gubernamental. El trabajo no era glamuroso: limpiar mesas, servir tintos, recibir miradas que a veces pesaban más que la bandeja que llevaba, pero era honesto. Y en casa, cada peso contaba. Una mañana cualquiera, mientras acomodaba los aleros en las mesas, lo vi entrar por primera vez. Traje impecable, perfume caro y esa mirada que parecía medirlo todo. No era como los demás clientes. Él no tenía prisa. Se sentó, pidió un café y me preguntó mi nombre. Camila, respondí, sin mirarlo mucho. Me ponía nerviosa. Volvió al día siguiente, y al siguiente, siempre en la misma mesa, siempre con una sonrisa. Se llamaba Julián, pero todos lo conocían como el diputado joven, una promesa de la política local. Era carismático, hablador, encantador. Conmigo se mostraba diferente. Me escuchaba, me hacía reír, me decía que yo merecía más que una vida entre tazas sucias y turnos dobles. Y claro, yo quería creerle. Las primeras semanas fueron miradas, después, conversaciones más largas, luego, invitaciones, primero a almorzar, luego a salir fuera del ruido, como decía él. Yo no estaba acostumbrada a que alguien así me prestara atención. Mis amigas me decían que tuviera cuidado, pero yo me sentía vista por primera vez, importante, escogida. Me mandaba mensajes dulces, me pasaba a buscar en su carro cuando salía tarde del turno, y aunque siempre era todo a escondidas, él insistía en que su imagen pública era delicada. Yo lo justificaba, porque el amor, cuando es nuevo y uno viene de abajo, se parece mucho a un hechizo. Nunca imaginé que ese mismo hombre que me hablaba de proyectos a futuro sería el primero en abandonarme cuando más lo necesitara. Pero en ese momento, yo no lo sabía. Solo veía a un hombre brillante que decía que me quería, y yo, con el corazón en la mano, le creía cada palabra. Al principio, todo parecía sacado de una novela. Julián era atento, protector, siempre tenía las palabras justas. Me hacía sentir que yo era distinta, auténtica, como él decía, que con tantas mujeres interesadas en su dinero o su apellido, yo era como un refugio para él. Me lo repetía tanto que terminé creyéndolo, pero había algo que no encajaba del todo. Todo tenía que ser en secreto. Camila, si la prensa se entera que estoy con una chica humilde, me destrozan. No entienden que yo estoy contigo por lo que eres, no por tu clase social, me decía. Y aunque esas palabras deberían haberme alertado, a mí me sonaban a un sacrificio que él hacía por estar conmigo. Yo pensaba, mira todo lo que arriesga por mí. Hoy lo veo diferente, muy diferente. Nos veíamos en lugares alejados, hoteles discretos o en un apartamento pequeño que él tenía para descansar de la política. Nunca fui a su casa,
Nunca conocí a su familia, tampoco a sus amigos, pero en ese momento yo estaba tan ciega que no me importaba. Me conformaba con las migajas de su tiempo y con las promesas que, en su boca, sonaban tan reales. Me hablaba de viajes, de una vida juntos, incluso de tener una familia algún día, cuando todo se calmara. Me hacía reír con historias del Congreso, y cuando yo le contaba mis problemas con el arriendo o con mi mamá enferma, me abrazaba fuerte y me decía que todo iba a mejorar. Durante esos meses viví entre la euforia y la ansiedad, porque cuando estaba con él, el mundo parecía más fácil, pero cuando se iba, quedaba sola, con 1000 preguntas que no me animaba a hacer. Me decía a mí misma que debía tener paciencia, que algún día podríamos gritar nuestro amor al mundo, pero ese día nunca llegó. Lo que sí llegó fue un retraso, uno que cambió mi vida para siempre, y que marcó el principio del verdadero infierno. Julián tenía un don para las palabras. Me hablaba de nosotros, como si ya fuera una realidad. Me decía que estaba cansado de la falsedad del mundo político, que conmigo podía ser el mismo. Y yo me lo creí todo. Me deslumbraba su mundo. Me recogía en camionetas blindadas, con chofer. Entrábamos por puertas traseras a restaurantes de lujo. Me enseñó a pedir vino sin sonar insegura. Me regaló un perfume que costaba más que mi sueldo del mes. Y cuando lo abrí, me dijo, para que te sientas como lo que eres, una reina. Nunca me dio dinero directamente, pero sí me envolvía con detalles. No quiero que pienses que estoy comprando tu amor, decía. Y yo pensaba, él es diferente. Qué ingenua fui. Con el tiempo, empecé a alejarme de mis amigas, de mi familia, de todo lo que me anclaba a la realidad. Ellas me decían que tuviera cuidado, que algo no olía bien, pero yo las ignoraba. Sentía que no podían entender lo que teníamos, que solo querían sembrar dudas. Vivía esperando sus llamadas. Cambié turnos en el trabajo solo para poder verlo aunque fuera media hora. Empecé a soñar con una vida donde no tendría que preocuparme más por las cuentas, por la salud de mi mamá, por los baches del barrio donde crecí. Él me prometía cosas que nunca tuve: estabilidad, protección, una familia de verdad. Me decía que, cuando pasara la campaña, todo cambiaría, que íbamos a irnos lejos, que ya no tendría que esconderme. Solo un poco más, Camila. Te lo juro, lo nuestro es real. Y yo, atrapada entre caricias y promesas, no veía la red que se tejía a mi alrededor. Una red de dependencia, de silencio y de dolor. Hasta que, una mañana, esa ilusión se rompió de golpe, y lo único que me dejó fue un test positivo en la mano y el alma temblando. Todo comenzó con un mareo en el trabajo. Luego vinieron las náuseas, el cansancio constante, una sensibilidad rara en el cuerpo. Pensé que era estrés, o quizá alguna gripe fuerte, pero algo dentro de mí me decía que no, que era otra cosa. Recuerdo la mañana exacta. Me levanté sintiéndome extraña, como si mi cuerpo me hablara en otro idioma. Caminé hasta la farmacia más cercana, con el corazón en la garganta. Compré el test con manos temblorosas y me encerré en el baño de la cafetería donde trabajaba. Fue la espera más larga de mi vida. 2 rayitas. Así, simples, claras, inapelables. El mundo se me detuvo. Me miré al espejo y no supe qué sentir. Miedo, alegría, pánico. Lloré. No sé si por felicidad, por terror o por una mezcla de todo. Acaricié mi vientre plano y pensé, ¿y ahora qué hago? Lo primero que hice fue escribirle a Julián. No quise decírselo por mensaje, así que le pedí que nos viéramos. Me respondió rápido, como siempre. Estoy lleno de reuniones, pero te busco en la noche. ¿Todo bien? Le puse que sí, que era importante. Esa noche, cuando se sentó frente a mí en el auto, le tomé la mano. La apreté fuerte y con la voz entrecortada le dije, Julián, estoy embarazada. Él me miró en silencio. Parpadeó una vez. Luego sonrió de lado. Una sonrisa rara, seca. ¿Estás segura? Asentí. Bueno, ¿y qué esperas que haga? Sentí un golpe en el pecho. No entendía esa reacción. Él, que tantas veces me había hablado de formar una familia. Él, que me decía que yo era especial. De pronto estaba distante, frío, como si yo fuera una carga. Le dije que no quería nada de él, solo que se hiciera responsable, que ese bebé era suyo. Y entonces lo vi cambiar por completo. Se enojó. Me dijo que esto podía arruinar su carrera, que yo no podía hacerle esto, como si ser madre fuera un castigo,
como si llevar en mi vientre a su hijo fuera una traición. Me dejó en una esquina sin darme tiempo a reaccionar. No me llames más, Camila. Voy a arreglar esto, pero a mi manera. Esa fue la última vez que lo vi, durante muchos años, y esa misma noche me bloqueó de todas partes. Después de esa noche, entré en una especie de niebla. Revisaba el celular cada 5 minutos esperando que me desbloqueara, que me llamara, que se disculpara, que dijera algo, lo que fuera. Pero no. Silencio total, como si yo no existiera, como si lo que habíamos vivido no hubiese sido real. Intenté llamarlo desde otro número, y cuando al fin atendió, su voz ya no era la misma. Sonaba molesto, apurado, como si tuviera que hablar conmigo por obligación. «Camila, escúchame bien», me dijo. «Si haces escándalo, nadie te va a creer. ¿Tú crees que alguien va a tomar en serio a una mesera diciendo que está embarazada de un político?» Sentí que el mundo se me partía en 1000 pedazos. No solo me estaba negando, me estaba amenazando con hacerme quedar como una loca. Me dijo que lo mejor era que desapareciera por un tiempo, que no dijera nada a la prensa, que pensara bien si quería tener ese hijo. Así, con esas palabras, frías, crueles, vacías, salí corriendo, llorando, sin rumbo. Me senté en una plaza, abrazándome el vientre, sintiéndome la persona más sola del planeta. Me costaba respirar del dolor. Me habían abandonado, me habían humillado, me habían tratado como basura. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando, unos días después, me enteré de que Julián había salido en una entrevista en televisión. Allí, con toda su sonrisa perfecta, habló de la importancia de la familia tradicional, de los valores, y hasta mencionó a su novia oficial, una chica de apellido importante con quien, según él, esperaba casarse pronto. Quise vomitar. No solo me dio la espalda, me borró de su vida como si yo nunca hubiera existido, como si nuestro hijo fuera un error que él podía eliminar con una sonrisa falsa frente a las cámaras. Ese día, entendí algo muy claro. Estaba sola, completamente sola. Y si quería salir adelante, tendría que hacerlo con mis propias manos, aunque doliera, aunque el mundo me diera la espalda. No fue solo Julián quien me dio la espalda, fue todo lo que lo rodeaba, su equipo, su entorno, sus aliados, gente que me había saludado con cortesía cuando andaba del brazo de él, ahora me miraba como si fuera una plaga, como si yo fuera una amenaza. Intenté pedirle ayuda a una conocida que trabajaba en la campaña. Le escribí, le conté que estaba embarazada, que necesitaba hablar con él. Su respuesta fue un audio frío y mecánico. «Camila, si sigues insistiendo, vamos a tener que tomar medidas legales. Estás afectando la imagen de una figura pública. No te metas en problemas». Ahí supe que el silencio no era una opción, pero tampoco podía hablar. Si hablaba, nadie me creería. Si callaba, me hundía por dentro. Estaba atrapada. Una tarde, en la cafetería, 2 clientas empezaron a susurrar entre ellas mientras me señalaban. Me acerqué a tomar su pedido, y una de ellas dijo, sin siquiera bajar la voz, «¿Esa es la que dice que está embarazada del diputado? ¡Qué vergüenza! Hay mujeres que no saben su lugar». No pude responder. Solo tragué saliva. Sentí las lágrimas en los ojos y seguí trabajando. Pero por dentro me estaba desmoronando. Los chismes se esparcieron como pólvora. Me llamaban la amante, la vividora, la oportunista. Algunos pensaban que lo había inventado para sacar plata. Otros, que seguramente yo lo había seducido para atraparlo. Nadie se preguntaba cómo me sentía yo. Nadie pensaba en el bebé que crecía dentro de mí. Mi jefa empezó a recortarme turnos. Decía que no quería problemas en el local. Hasta mis amigas se alejaron. Decían que me había metido donde no debía, que eso me pasaba por apuntar muy alto. Y en casa, ni hablar. Mi mamá, enferma y decepcionada, apenas podía mirarme. ¿Embarazada de un político?, repetía con tristeza. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo no sabía qué responder. Solo sabía que no podía rendirme, que ese hijo no tenía la culpa de nada, y que si nadie iba a defenderme, entonces iba a tener que aprender a defenderme sola. Cuando entendí que nadie iba a tenderme la mano, tomé una decisión. No me iba a hundir. Tenía miedo, claro que sí, pero también tenía algo dentro que se negaba a rendirse. No sabía de dónde salía esa fuerza. Solo sabía que ahí estaba, latiendo con cada patada de mi bebé. Volví a buscar trabajo.
Ya con la barriga empezando a notarse, muchas puertas se cerraron. No podemos contratar a alguien en tu estado, me decían con cara de lástima. Otras ni siquiera me contestaban. Pero yo no podía darme el lujo de deprimirme. Tenía que comer. Tenía que preparar la llegada de mi hijo. Conseguí limpiar casas por horas. Algunas personas eran amables. Otras me hablaban como si fuera menos que un trapo. A veces trabajaba 12 horas seguidas sin descansar, con los pies hinchados y la espalda gritando de dolor. Llegaba a casa y lloraba en silencio. No quería que mi mamá me viera rota. Ya tenía suficiente con su enfermedad, con las medicinas que apenas podíamos pagar. Vendí la mayoría de mis cosas, mis zapatos bonitos, el celular que Julián me había regalado, hasta la licuadora. Cualquier peso servía. Aprendí a vivir con arroz y huevo, y agradecía los días en que podía comprar algo de fruta. Soñaba con poder darle algo mejor a mi hijo, pero por ahora solo podía resistir. Una noche, acostada en el colchón viejo que compartía con mi madre, sentí una patadita por primera vez. Me puse a llorar desconsoladamente, no de tristeza, sino de amor, porque en medio de todo el caos, ese bebé era lo único puro, lo único mío, y me prometí que no iba a fallarle, que aunque me doliera el alma, iba a salir adelante. Por él, me inscribí en un curso gratuito de costura en el barrio. Empecé a coser pequeños baberos y sabanitas, primero para mi hijo, luego para vender. Con el tiempo, algunas vecinas me encargaban cositas. Era poco, pero era algo, y cada moneda que ganaba era una pequeña victoria. Aprendí a hacer magia con el tiempo, con los recursos, con mi dolor. Me volví invisible para muchos, pero indestructible por dentro. Estaba construyendo una nueva versión de mí misma, una que ya no necesitaba promesas, porque estaba aprendiendo a cumplir las suyas. Los últimos meses del embarazo fueron los más duros. Ya no solo era el abandono, el juicio de los demás o la tristeza, era el cuerpo, que empezaba a colapsar. Mi espalda crujía como madera vieja. Tenía los tobillos hinchados, las manos temblorosas, pero no podía parar. Trabajaba limpiando casas durante el día y en las noches cosía baberos, bolsitas, mantas. Me quedaba hasta tarde con una lámpara pequeña, haciendo puntadas con los ojos rojos del cansancio. Cada pieza que terminaba la envolvía con cariño. No era solo costura, era resistencia, era amor tejido en silencio. Comía poco, lo justo. Muchas veces me acostaba sin cenar, solo para asegurar que mi mamá y el bebé tuvieran algo en el estómago. Soñaba con carne, con arroz caliente, con un simple vaso de leche, pero lo que más me dolía no era el hambre, era la incertidumbre. ¿Qué iba a pasar cuando naciera? ¿Cómo iba a pagar un médico? ¿Y si algo salía mal? Una noche me desperté llorando por un calambre que me paralizó toda la pierna. Mi mamá quiso ayudarme, pero estaba débil también. Nos miramos en la oscuridad, las dos rotas, las dos agotadas. «Perdóname, mamá», le dije, «por todo esto». Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, me acarició el cabello y susurró: «Tú no tienes que pedir perdón por ser valiente». Lloré abrazada a su pecho como cuando era niña, porque en el fondo aún tenía miedo, mucho, pero también algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no me sentía una víctima. Empezaba a entender que todo lo que estaba viviendo me estaba forjando, como una espada en el fuego, como un roble en la tormenta. Y aunque tenía el cuerpo roto, los bolsillos vacíos y la esperanza hecha trizas, todavía estaba ahí, de pie, luchando, porque el amor por un hijo te da fuerzas que ni sabías que tenías. Y entonces llegó el día que mi vida se partió en dos, el día que nació mi pequeño milagro. Cuando empezaron las contracciones, estaba sola en casa. Mi mamá había salido a buscar medicamentos y yo estaba terminando de doblar unas sabanitas. El dolor me cortó el aliento. Al principio pensé que era otro calambre, pero luego vino otro, y otro, más fuerte, más profundo. Me agarré del marco de la puerta y supe que había llegado el momento. No tuve tiempo de avisar a nadie. Solo tomé una mochila que tenía lista, bajé como pude las escaleras del edificio y pedí ayuda a un vecino para que llamara un taxi. Iba doblada, mordiéndome los labios, con lágrimas que no sabía si eran de miedo o de fuerza. En el hospital público, me miraron con cara de otra más. Me pusieron en una camilla vieja, sin mucha atención. No tenía acompañante, no tenía seguro. Solo tenía mi cédula y una pancita temblando. Las contracciones eran cada vez más seguidas.
Grité, lloré y también recé. Recé como nunca antes. Le pedí a Dios, al universo, a mi abuela que ya no estaba, que me dieran fuerza, que protegieran a mi hijo, que no se llevaran lo único que me quedaba. Después de horas de dolor, de gritos, de sentir que el cuerpo se me partía en dos, lo escuché. Un llanto, fuerte, poderoso, vivo. «Es un varón», me dijo una enfermera con la voz cansada, y me lo pusieron encima, pequeñito, arrugado, perfecto. Tenía mis ojos, mi nariz, mi alma. Lo abracé entera, como si fuera lo último en el mundo. Lloré con una mezcla de dolor, rabia, amor y alivio. Nadie me felicitó, nadie trajo flores, no había fotos ni globos, solo un silencio frío y un calor inmenso que brotaba de mi pecho. En ese instante, entendí que ya no estaba sola. Tenía un hijo, un motivo, una razón para levantarme cada día, aunque me temblaran las piernas. Y mientras lo miraba dormir por primera vez, me juré a mí misma que él nunca iba a sentir el abandono que yo sentí. Jamás. Los primeros meses con mi hijo fueron una mezcla de ternura y terror. No tenía pañales suficientes, ni ropa, ni cuna. Dormía conmigo, envuelto en mantitas que yo misma había cosido. Comía cada 3 horas, y yo apenas podía descansar. Pero cuando lo miraba, con esos ojitos tan profundos, todo el cansancio valía la pena. No tenía ingresos fijos. Mi mamá seguía enferma, y los medicamentos se llevaban casi todo lo poco que conseguíamos. Volví a limpiar casas, ahora cargando con una mochila al frente y otra en la espalda. A veces una vecina me lo cuidaba unas horas, a cambio de que le cosiera algo. Todo era trueque, resistencia, aguante. Fue en una de esas casas, limpiando, que una señora me preguntó si yo sabía coser. Le dije que sí, que había aprendido en un curso del barrio. Me pidió que le arreglara unos uniformes escolares. Los hice con todo el amor del mundo, y quedaron perfectos. Me pagó un poco más de lo acordado, y me dijo, «Deberías dedicarte a esto». Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza. Volví a casa. Me senté frente a la máquina de coser prestada por una vecina, y empecé a soñar. Diseñé baberos, bolsitas personalizadas, almohadas para bebés. Les bordaba nombres, colores, frases tiernas. Tomé fotos con mi celular viejo y abrí una cuenta en Facebook, Pequeños Milagros by Camila. Al principio, nadie compraba, pero poco a poco, una vecina, una amiga de una amiga, una mamá del jardín, empezaron los encargos. Poquitos, pero constantes. Usaba los envases de yogur como empaques. Imprimía etiquetas caseras. Todo era artesanal, con esfuerzo, con amor. Reinvertía cada peso. No me compraba ropa ni salía a ningún lado. Todo era para mi hijo y para mi pequeño negocito, como lo llamaban algunos con tono de burla. Pero para mí, era el primer paso hacia algo más grande. Y lo más importante, por primera vez, no dependía de nadie. Ni de un político, ni de favores, ni de promesas vacías. Solo de mis manos, de mi creatividad, de mi voluntad de no rendirme. Estaba sembrando una nueva historia, y aunque aún faltaba mucho por crecer, algo dentro de mí me decía que ya nunca volvería a ser la misma. Con cada pedido entregado, mi confianza crecía un poco más. Aún no era una empresa, ni siquiera podía decir que vivía de eso, pero algo había cambiado. Ya no me sentía una víctima. Ahora era una mujer que construía, aunque fuera con retazos, hilos y madrugadas. Un día, una clienta que me había encargado varias cosas me escribió por WhatsApp. ¿Sabías que están dando becas para mujeres emprendedoras en el SENA? No lo pensé 2 veces. Tomé mis documentos, dejé a mi hijo con una vecina y fui a inscribirme. Era un curso corto de gestión básica de negocios. Me temblaban las manos al llenar el formulario. Tenía miedo de no dar la talla, pero al mismo tiempo, algo en mí gritaba, «Hazlo por ustedes dos». Me aceptaron. Los primeros días me sentía fuera de lugar. Mujeres jóvenes, algunas con títulos, otras con experiencia. Y yo, una mamá soltera con ojeras, ropa prestada y una libreta llena de ideas. Pero bastaron un par de clases para darme cuenta de que yo no era menos. Que mi historia, aunque rota, tenía valor. Que mi visión también contaba. Aprendí a hacer presupuestos, a crear marca, a ofrecer mis productos de manera más profesional. Empecé a publicar mis trabajos en grupos de mamás, en páginas locales.
Una chica diseñadora se ofreció a ayudarme con un logo a cambio de unos cojines personalizados. Otra me enseñó a usar Canva y abrir una cuenta en Instagram. Sin darme cuenta, comencé a rodearme de otras mujeres como yo, luchadoras, cansadas, pero con fuego en el alma. Nos apoyábamos, nos dábamos consejos, nos pasábamos clientas. Y ahí entendí algo muy poderoso. Cuando una mujer crece, muchas crecen con ella. Mi pequeño negocio empezó a tener nombre. Me empezaban a llamar por recomendación. Ya no era la chica que cose, ahora era Camila, la de pequeños milagros. Empecé a ganar lo suficiente para dejar de limpiar casas. Y pude comprar, por fin, mi propia máquina de coser. No era riqueza, no era fama, pero era mío. Y después de todo lo que había vivido, eso era un milagro. Nunca imaginé que una simple publicación pudiera cambiarlo todo. Había terminado una colección especial de productos para bebés prematuros, inspirada en mi propio hijo, que nació con bajo peso. Le puse todo el corazón. Bordé cada pieza como si fuera para él. Tomé fotos con mi celular viejo pero con buena luz. Les puse frases llenas de ternura y las subí a Instagram con un mensaje. Para todas las mamás que alguna vez se sintieron solas, yo también estuve ahí. Y miren lo lejos que hemos llegado. En cuestión de horas, la publicación empezó a moverse. Comentarios, mensajes, compartidos. Varias páginas de maternidad la reposteaban. Mujeres de todo el país me escribían contando sus historias. Algunas lloraban conmigo por mensaje de voz. Otras querían comprarme. Otras solo me decían, gracias por contar lo que muchas callamos. Y entonces, pasó. Un amigo de la Universidad de Julián, sí, ese Julián, le escribió a una de mis clientas en común. Le dijo, ¿esta chica no es Camila? La que estuvo con él hace años. La clienta, sin saber nada, le respondió con inocencia. Sí, ella, la emprendedora de pequeños milagros. ¿La conoces? Al parecer, esa conversación se volvió cadena. Unos días después, recibí un mensaje privado de una cuenta que no reconocía. Era él, Julián. Hola, Camila. Vi tus publicaciones. ¿Podemos hablar? Me quedé en shock. Leí el mensaje una y otra vez, con el corazón acelerado. Me sudaban las manos. No sabía si llorar, gritar o reírme. Después de años, después de dejarme sola, embarazada, humillada, ahora quería hablar. No le contesté de inmediato. Cerré el celular y abracé a mi hijo, que jugaba en el suelo con un peluche viejo. Lo miré y sentí una calma rara. Ya no era aquella chica que él podía manipular. Ahora yo tenía voz. Tenía historia. Tenía dignidad. Pero lo que pasó después fue aún más impactante. Pasaron 3 días desde que leí su mensaje. No dormía bien. Mi cabeza era un torbellino. Una parte de mí quería enfrentarlo, decirle todo lo que me había guardado durante años. Otra parte solo quería ignorarlo y seguir con mi vida. Pero había algo que pesaba más que mi orgullo. Mi hijo. Así que le contesté. Fría, directa. Le dije que si quería hablar, que fuera en persona. Le pasé la dirección del local comunitario donde estaba vendiendo mis productos ese fin de semana, en una feria de emprendedores. Le aclaré, no estoy sola, y no es una cita. Él llegó. Traje caro, pero sin la misma seguridad de antes. Lo vi caminar entre los puestos como si pisara un campo minado. Cuando me encontró, se quedó parado, en silencio. Yo estaba atendiendo a una clienta, así que lo dejé esperar. Por primera vez, el poder lo tenía yo. Cuando terminé, me acerqué. Le dije, ¿qué quieres? Julián me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación. No era el hombre arrogante que me había dejado años atrás. Se veía roto. Camila, lo siento. No sabes cuánto me arrepiento. Sé que no tengo perdón, pero necesito pedirlo igual. He pensado en ustedes todos estos años. Vi a tu hijo en las fotos y no puedo más. Quiero conocerlo. Quiero hacer lo correcto. Me quedé en silencio. Lo miré a los ojos. Por dentro, me temblaba el alma, pero por fuera, estaba firme. Ya no era la niña enamorada. Ya no era la chica humillada. Lo correcto habría sido no abandonarnos. Le dije, lo correcto habría sido asumir a tu hijo cuando aún estaba en mi vientre, y yo no tenía ni para comer. No vengas ahora a vestirte de buen padre, porque te remuerde la conciencia. Me pidió una oportunidad. Dijo que quería ayudar,
estar presente, hacer parte de su vida. Y entonces le mostré una foto. Mi hijo, vestido con uno de los conjuntos que yo misma le había cosido, con una sonrisa llena de vida, abrazando una almohada que decía: «Mi mamá me enseñó a volar sin alas. Él no necesita que vengas a salvarlo», le dije. Ya fue salvado, por mí. Julián se quebró, lloró, me pidió perdón de rodillas. Dijo que haría lo que fuera por enmendarlo, que si yo quería, podía empezar desde cero. Yo lo escuché, no por él, por mí, porque soltar no es olvidar, es liberarse. Y le dije algo que jamás pensé que saldría de mi boca. No sé si algún día podrás conocerlo, pero si lo haces, será en mis términos, porque aquí, el que decide, ya no eres tú. Pasaron semanas desde aquel encuentro. Julián siguió escribiéndome, esta vez con respeto, sin presión. Me mandaba correos, cartas, incluso audios pidiéndome perdón. Decía que no esperaba que lo perdonara, pero que solo quería enmendar lo que había destruido. Yo no respondía, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba pensar con claridad. Ya no actuaba desde la herida, actuaba desde la conciencia. Un día, mi hijo, que ya tenía 5 años, me preguntó por su papá. Fue como una daga suave pero directa. Me arrodillé frente a él, le tomé las manitos y le dije: «Tu papá te tuvo en su corazón, aunque no supo cómo demostrarlo, pero tú tienes una mamá que te ama tanto, que aprendió a ser madre y padre a la vez». Él me abrazó, con esa inocencia que solo los niños tienen, y ahí entendí que había llegado el momento. Llamé a Julián, le dije que podía conocerlo, pero que sería un encuentro corto, supervisado, y en un espacio neutro, no por desconfianza, sino porque el respeto se construye, no se exige. Nos encontramos en un parque tranquilo. Julián llegó nervioso. Cuando mi hijo lo vio, no entendió quién era, solo lo miraba con curiosidad. Julián, con lágrimas en los ojos, le regaló un librito con dibujos y le dijo: «Hola, yo soy alguien que te ha querido desde lejos, aunque no supo cómo hacerlo cerca». Fue un momento silencioso. No hubo abrazos, ni música de fondo, ni perdones instantáneos, pero hubo algo real, sincero, y para mí fue suficiente. Me levanté de esa banca con la certeza de que ya no arrastraba una historia de dolor, sino de fuerza. Ya no era la chica abandonada, era Camila, madre, emprendedora, mujer que, con hambre, cansancio y rechazo, se levantó y que transformó su herida en una bandera. No sé qué pasará con Julián. No sé si algún día será un buen padre, pero lo que sí sé es que mi hijo nunca crecerá sintiendo que no fue deseado, porque fue amado, con cada lágrima, con cada puntada, con cada noche en vela. Y si tú estás escuchando esta historia y sientes que todo está en tu contra, escúchame bien, no necesitas que nadie te salve. Tú ya tienes dentro todo lo que necesitas para renacer. Y si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste sola, rota o invisible, te invito a que te suscribas a este canal y dejes un like, porque este espacio es para los que alguna vez cayeron, pero decidieron levantarse.